Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta noche. Si se pueden poner de pie, vamos a iniciar pidiéndole a Dios que Él tome control de todo. Amados, gracias en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde que nos permites estar reunidos para alabar tu santo nombre. Gracias porque por medio de tu amor y tu misericordia podemos estar aquí, Señor. Pedimos que esta tarde, Señor, tú seas el que obre, Señor, y que bendigas a tu siervo que trae tu palabra, Señor, que tú le uses, Señor, para que solo hable para la palabra tuya, Señor. Bendícelo y guárdale, Señor, y en esos hermanos que vengan en camino, que tú seas el que les traiga con bien. Gracias porque tú nos has dado las fuerzas para hacer nuestros labores diarios, Señor. Por medio de ti lo podemos hacer todo, Señor. Ayúdanos a no desmayar, Señor, que confiemos en que en ti lo podemos hacer, Señor. Y que si alguien está desanimado, Señor, que tú seas el que les anime, Señor, y que ellos puedan estar aquí, Señor, hoy. Gracias por todo y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Yo tengo un hogar.
Amén, hermanos. Si se pueden sentar, vamos a dar tiempo a la meditación esta tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 27 y vamos a leer del verso 7 al verso 14, por favor. Y sean todos bienvenidos. Y damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de reunirnos esta noche también. Salmo 27, segunda parte. Verso 7 al verso 14. Dice así, verso 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Vamos a leer eso, los últimos dos versos, del verso 3 al verso 14. Dice así: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias porque hoy pudimos reunirnos también. Gracias por tu cuidado de cada día, gracias especialmente por la salvación. También te pedimos que esta tarde uses tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, según sea nuestra necesidad. Padre, úsala, ayúdanos y que nosotros sigamos adelante sin desmayar, confiando en que tú eres Dios fiel y verdadero. Padre, también te pedimos por los hermanos que no están presentes. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Bendícele, Señor, donde ellos se encuentren, especialmente que ellos quieran conocerte y andar en tu voluntad sin desmayar también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada mirábamos que el Salmo 27 es un salmo donde David expresa su confianza en Dios. Y en el verso 4, solamente para recordar, del Salmo 27, ¿lo tienen? Como David sabe que Jehová es su luz, que Jehová es su salvación, y David sabe que todo lo que él necesita está en Jehová realmente. Por eso David, entendiendo esto, David sabe que una sola cosa a él pues le era conveniente, lo mismo que nos es conveniente a nosotros. Es decir, si todo lo que necesitamos está en Dios, si todo lo que nos hace falta y necesitaremos todavía está solamente en Dios, pues solamente una cosa conviene. ¿Y cuál es esa? Pues tener comunión con Dios, ¿no? Estar lo más cerca posible de Él en cuanto a la comunión. Es como cuando en los evangelios está escrito: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y nos explica por qué ahí.
¿Y por qué? Es que había muchos afanes en esta vida, o hay muchos afanes en esta vida. Y el texto dice, y todo lo demás os será añadido. Por eso en el verso 4, David pidió una sola cosa, ¿cierto? Dice en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Solamente para resumir, en el Salmo 27, que es un salmo de confianza, desde el verso 1 hasta el verso 6, o sea, en resumen, David está diciendo que para cualquier cosa que hagamos nosotros, lo más importante es que tengamos una buena comunión con Dios. Es decir, aún en cosas como el servicio a Dios, nuestro servicio a Dios, hablando del ministerio, de cualquier cosa que hagamos para Dios, es difícil de sobrellevarla si no empezamos en tener primeramente una buena comunión con Dios. Si usted comienza a hacer algo para Dios, pero usted no entiende bien por qué lo hace realmente, llegará el día en que usted se va a cansar. Entonces, es muy importante la comunión con Dios. No es que el servicio no sea importante, sí es importante, pero antes de que cualquier cosa hagamos, hay que cuidar bien de que tengamos una buena relación con el Señor. De hecho, no lo busque, pero usted conoce la historia. Hay una historia, no la busque para no perder tiempo. En Lucas capítulo 10, en el verso 41 al verso 42, es una historia de dos hermanas. Una se llama Marta y una se llama María. Y Marta es muy trabajadora, y qué bueno, el trabajo es importante, y Marta está afanada, sirviendo, por supuesto, pero María no. María está ocupada más bien en tratando de conocer a Jesucristo. ¿Sí me entiende? Hay dos mujeres ahí, una afanada trabajando en la casa, preocupada por atender a los invitados, y la otra mujer está ocupada pero tratando de conocer al Señor, ¿no? Y uno podría pensar que el Señor le va a decir a María: hey María, deja de estar sentada aprendiendo de mí y más bien ayuda a tu hermana Marta en los quehaceres del hogar. Pero no es lo que el Señor hace. Dice así, porque se quejó Marta, ¿no?, de que su hermana María no le estaba ayudando por estar escuchando al maestro, ¿no? Y Cristo le dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y hay que preguntarnos, ¿qué estaba haciendo María? Que es una buena parte y que no le va a ser quitada. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Lo cual se vio un servicio inferior. Y es increíble, ¿ok? Pero ¿saben qué estaba haciendo María? Estaba aprendiendo a los pies del maestro. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Estaba trabajando, sirviendo al maestro. Cristo nos dijo que trabajar sea malo. No, lo que está diciendo es que hay una cosa que es más alta que la otra. ¿Sí me entiende? Si alguien aprende a conocer al maestro como María, va a ser una mejor sierva. Pero si alguien empieza solamente sirviendo sin conocer al maestro, no va a durar mucho su servicio. ¿No se me entienda? Y eso es muy común en las congregaciones, ¿ok? Por eso nosotros creemos que conocer en base a experiencia, en base a la palabra de Jesucristo, es lo principal. Bien, eso David explicó en los primeros versos, ¿ok? David dice: si en Jehová está mi salvación, pues una cosa he demandado, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, ¿no? Ok, dejamos eso de la semana pasada, y en el verso 7 hasta el verso 14 encontramos algo similar. David sigue explicando sobre su confianza en Dios, pero ahora a través de una oración que él hace a Dios.
Y lo que vamos a encontrar en el verso 7 hasta el verso 14 es que David nos dice que aunque él era un hombre de oración, aún en medio de la oración no le fue fácil confiar en Dios. O sea, siguió confiando en Dios. Pero aún en medio de la oración, David nos deja saber que él luchó por mantenerse firme confiando en Dios. ¿Y por qué? Porque a veces tuvo respuestas de parte de Dios que bien le hubieran podido dudar. Por ejemplo, miren, si usted comienza a leer los primeros versos, David, cuando está orando, él siente como si Dios no le oyera. ¿Y Dios le oía, sí o no? Sí. David siente como si Dios escondiera de él su rostro. ¿Dios esconde el rostro de los que oran a él? No, sus hijos especialmente, pues no. Pero David tuvo estos sentimientos, o sea que aún en la oración hay una lucha, ¿ok? Es más, cuando usted ora, está orando porque tiene una necesidad, y luego pasa un día, 2 días, y luego viene esa lucha, ¿no? De que ¿será que Dios quiere atender mi oración? O sea, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios realmente se acuerda de mí? ¿Es una lucha o no? Si es tan grande la lucha que después dejamos de orar por ese asunto, ¿no? Y luego en nuestra mente pensamos, pues Dios no me escuchó, no me ha contestado. Yo creo que Dios no está interesado en mí. Esa es una falta de confianza en Dios. O sea, ¿David tuvo esa lucha? Sí, es lo que nos va a decir, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahí en el verso 7. Miren cómo comenzó David su oración. Él empezó clamando a Dios. Dice el verso 7. Recuerden que David está enseñándose su confianza en Dios porque él tiene enemigos, ¿ok? Él tiene enemigos y él necesita que Dios le ayude. Por eso dice en el verso 7: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, dice, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Ven que David comenzó clamando a Dios por misericordia? Pero lo que encontramos es que Dios no le responde en base a lo que David estaba necesitando. David estaba necesitando misericordia. Por eso David dice: Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Dice: ten misericordia de mí y respóndeme, ¿no? O sea, de entrada, David se mira que estaba sufriendo bastante, no sabemos hasta qué punto, pero él necesitaba que Dios le respondiera, ¿ok? Él necesitaba que Dios le hiciera misericordia lo antes posible. Y es una lucha, ¿ok? Nosotros, nos pasa muy seguido que oramos y es más difícil cuando el asunto es complicado, ¿no? Como cuando oramos, por ejemplo, por Joseph, cuando está enfermo, ¿no? Y quisiéramos que Dios nos respondiera al instante, ¿sí o no? Si nosotros quisiéramos, si lo vemos sufriendo, quisiéramos que Dios quitara ese dolor. Y saben, a veces no pasa, ¿cierto, no? ¿Y qué pasa por tu mente? O cuando usted tiene un familiar cercano y ve que está sufriendo, ¿no? Y usted dice: Señor, ayuda a mi pariente. Y luego usted ve que no hay respuesta. ¿Qué pasa a su mente? O usted está muy contento así de que, bueno, Dios no respondió y mi fe es tan grande que estoy feliz y contento a pesar de todo. Seamos sinceros, ¿hay ese sentimiento positivo? ¿Sí me entiende? O sea, usted se siente feliz aun cuando Dios no responde o se siente más bien afligido todavía. David se sentía afligido, ¿ok? Y David pensaba que Dios no le estaba respondiendo. O sea, seamos humanos. David estaba sufriendo, ¿ok? Porque él pide misericordia y Dios parece que no le está respondiendo. Dice Dios: respóndeme. ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios a la petición del verso número 7? La encontramos en el verso número 8. O sea, David dice: Dios, hazme misericordia, respóndeme ya. Ok, la respuesta de Dios la encontramos en el verso número 8. ¿Lo leemos? ¿Qué le parece? Dice así: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. O dicho, otras traducciones lo dicen un poco más claro, ¿no? Lo que David está diciendo es:
Dios, mi corazón me está diciendo que busque tu rostro. Aquí lo que encontramos es que Dios está usando el corazón de David para decirle a David: hey David, lo que tienes que hacer es seguirme buscando. ¿Para qué David estaba pidiendo? Misericordia. ¿Y Dios qué le está diciendo? Sígueme buscando. O sea, en pocas palabras, olvídate por un momento de tus problemas. Olvídate por un momento de que te voy a hacer misericordia. Más bien, ocúpate en seguirme buscando. Pregunto, ¿esa respuesta de Dios suena agradable? Yo tengo a mi pariente que se está muriendo, que está sufriendo, está necesitado, ¿ok? O puede ser mi esposa o puedo ser yo mismo. Y le digo: Dios, hazme misericordia. Y Dios me hace saber por medio de mis sentimientos, por medio del predicador, no sé, por medio de un hermano en la fe, y me dice: ¿sabes qué? Sigue buscando el rostro de Dios. Y usted dice: pero si lo que necesito es misericordia. Imagínense, usted me dice: pastor, ayúdame a orar porque mi pariente está muriendo, ¿no? Y yo le digo: ¿sabes qué? Sigue estudiando tu Biblia y sigue orando al Señor. Alguno creo que hasta se molestaría, ¿no? Pastor, lo que necesito es misericordia, no que me mande a leer la Biblia. No sé si me entienda. Sí. Y muchas veces el problema. Miren, muchos problemas que tenemos y se hacen más grandes es porque no conocemos a Dios. ¿Sí me entiende? Porque nosotros pedimos una cosa y Dios contesta con otra. Y no es que Dios esté mal. No, es que no conocemos por qué Dios contesta así. Lo que sí es seguro es que Dios siempre contesta de la manera correcta, en el tiempo correcto. Pero para nosotros no es el tiempo correcto ni la manera correcta. ¿Y por qué pensamos eso? Porque no conocemos a Dios. ¿Sí me entienden? Mientras los creyentes más conozcan a Dios, más entenderemos por qué Dios responde así, y menos sufriremos y más contentos estaremos. ¿Saben qué personaje llegó a ese punto? El apóstol Pablo. Usted lea la vida del apóstol Pablo y un día el apóstol Pablo, ya al final de sus días, más bien está en la prisión. Él es un anciano, él ya no mira bien, él está pasando frío en una prisión oscura, de las que están más abajo ahí en el calabozo, porque las prisiones eran en la parte de abajo. Y Pablo está contento. Es más, él dice que el estar en prisión le dio buen motivo, buen propósito para transmitir su mensaje a las otras iglesias. ¿Sí me entiende? Entonces sí, en el verso 8, la respuesta de Dios a David cuando David le pide misericordia es: David, ¿sabes qué? Sigue buscando mi rostro. Y David lo entendió, ¿cierto? Por eso David ahí mismo dice: bueno, si esto es así, entonces tu rostro buscaré. Mi hermano, ¿y qué es buscar el rostro de Dios? ¿Es seguir orando nada más? No, yo creo que buscar el rostro de Dios es más que seguir orando. De hecho, muchas veces en el Antiguo Testamento se usó esta frase cuando Dios estaba airado contra alguien. Dice: voy a volver mi rostro sobre él. Significa: voy a hacer algo que suelo hacer cuando no estoy de acuerdo, ¿no? Y buscar el rostro de Dios tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con seguir orando, pero tiene que ver con conocerle, conocer su carácter, conocer por qué Dios es así, por qué Dios hace esto y por qué Dios hace aquello. ¿Podemos conocer eso en la Biblia? Sí. A través de la Biblia podemos conocer el carácter de Dios, sus atributos. Sí, hermanos, nosotros necesitamos conocer lo que significa cuando la Biblia dice que Dios es santo. Y cuando conocemos que Dios es santo, podemos entender por qué no pasa por alto el pecado de nadie. ¿Sí me entiende? Sí, tenemos que conocer lo que significa que Dios es misericordioso. Necesitamos conocer qué significa esa palabra cuando Dios es misericordioso, porque nosotros luego la entendemos mal, ¿cierto? Hay algunos que creemos que somos bien misericordiosos, más misericordiosos que Dios, ¿no? Y terminamos haciendo cosas que no debemos hacer.
Es más, por misericordia muchas veces terminamos solapando el mismo pecado. Y a veces aplicamos mal la misericordia. ¿Sí me entiende? Pero Dios no. Entonces necesitamos conocer cómo es la misericordia de Dios. Necesitamos conocer cómo es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es la misma paciencia que experimentamos nosotros, ¿cierto? Necesitamos saber qué significa que Dios es soberano. Muchos cristianos ignoran lo que significa cuando la Biblia dice que Dios es soberano, ¿sí? Tanto lo ignoran que en su oración le dicen: Dios, necesito esto, y no acepto un no por respuesta. Es total ignorancia de lo que es la soberanía de Dios. Dios, ¿por qué haces esto? Nosotros tenemos esa potestad, esa capacidad de preguntarle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué hace así las cosas? Si Dios lo hace así, Él es Dios. ¿Sí me entiende? Pero luego ignoramos la soberanía de Dios. Ignoramos muchas veces lo que significa que Dios es omnisciente, ¿ok? O sea, ignoramos que Dios es inmutable, que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, tan santo y amoroso como era antes, pero un Dios también que se aira como lo hacía antes, y lo sigue haciendo el día de hoy. Desconocemos muchas veces qué significa la bondad de Dios. Olvidamos que Dios es sabio, ¿ok? Dios siempre sabe lo que hace. Nosotros no sabemos muchas veces lo que hacemos. En fin, lo que encontramos entonces en el verso 8 es que cuando David le pide a Dios misericordia, Dios le dice: ¿sabe qué, David? Sigue buscando mi rostro, sígueme buscando, sígueme conociendo. Y David lo entiende y dice: si es así, entonces tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Podemos buscar a Dios, hermanos? Sí. Mire, nosotros los creyentes podemos conocer a Dios. En primer lugar, le podemos conocer a través de Jesucristo. Todos los que somos salvos por la fe en Jesucristo tenemos la capacidad de conocer a Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a entender a Dios. Porque tenemos su escritura, su palabra, y cuando la leemos, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios, ¿ok? Porque Dios mismo nos demanda que le conozcamos por medio de su palabra. Así es que, ¿tenemos necesidad de buscar a Dios y conocerle? Sí. Repito, mientras más le entendamos y le conozcamos, los sufrimientos los sentiremos menos. Dice en el verso 9. Ahora, cuando David entendió que esto era correcto, vino otra necesidad al corazón de David. Ahora la necesidad de David ya no es: Señor, hazme misericordia. Ahora la cambió. Ahora le dice: Señor, más bien ahora no escondas de mí tu rostro, ¿ah? Si lo que quieres es que te conozca, tuvo otro sentimiento. No sea que tú te quieras esconder de mí. Si lo importante es que yo te conozca, Señor, entonces ayúdame a conocerte. Dice el verso 9: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Dice: mi ayuda has sido. ¿Cómo puede cambiar una oración de un punto a otro, no? David llega pidiendo misericordia, y ahora David está diciendo: Señor, si lo importante es conocerte mejor, entonces ahora quiero, Señor, que no ocultes tu rostro de mí, que no haya ningún impedimento para que yo pueda conocerte. Ahora, ¿hay impedimentos para el creyente en Cristo de poder conocer a Dios, hermanos? Sí hay impedimentos, ¿ok? Sí. Miren, el impedimento principal para que un cristiano pueda conocer a Dios, y no es que Dios esconda su rostro porque no quiere que le conozcamos, no, Dios quiere que le conozcamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Dios sabe que nos conviene, Dios quiere que le conozcamos, pero muchas veces el pecado es un impedimento para que le conozcamos. Ya lo sabemos, ¿verdad? El pecado rompe nuestra comunión con Dios hasta que vengamos en arrepentimiento. No solo el pecado en general, pero la falta de confianza en Dios es un impedimento para que conozcamos. Es necesario que le busquemos creyendo que Él es así. La falta de fe es incredulidad, y la incredulidad es un pecado. Otra cosa que impide que le conozcamos a Dios, bien práctica, ¿ok? Miren, ¿saben qué impide que conozcamos a Dios? Pues la falta de lectura bíblica.
Si usted y yo no leemos las Escrituras y las escudriñamos realmente, ¿cómo conoceremos a Dios? No le podemos conocer, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda. Aunque Dios quiere que le conozcamos, pero si usted y yo no abrimos la Biblia y no la estudiamos, no conoceremos a Dios. Y cuando oremos y Dios conteste diferente a como esperamos, vamos a sentirnos desesperados, desanimados, afligidos, pensando que Dios se escondió de nosotros, que algo raro está pasando. Y no está pasando nada raro. Simplemente que Dios tiene sus motivos. Y nosotros debemos conocer cada vez más por qué. ¿Sí me entiende? Hay muchas razones por las cuales no podemos conocer a Dios. Porque somos negligentes al estudiar la Biblia, ¿ok? De hecho, esto de conocer a Dios, hermanos, es tan importante que un pecado principal del pueblo de Israel fue que hubo un tiempo en el que ellos decidieron o despreciaron el conocimiento de Dios, y sin conocimiento de Dios empezaron a confiar en sí mismos y exaltarse en sí mismos y hacer cosas que no convienen. Por eso, si usted no pierde el Salmo 27, pero vaya conmigo a Jeremías 9:24, por ejemplo. Jeremías 9:24, hacia adelante, denle. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. En Jeremías capítulo 9, busca el capítulo 9 primeramente. ¿Lo tiene? Mire, el pueblo estaba tan angustiado que Jeremías está llorando por el pueblo, y porque Jeremías sabe que Dios va a castigar al pueblo. Y en el verso 1 al verso 3, antes de leer el verso 24, leamos la condición del pueblo. ¿Cómo es que el pueblo estaba metido en una terrible condición? Y esta era la razón. Dice así. Dice Jeremías, dice en el verso 1, dice, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Dice, porque todos ellos son, y así estaban, son adúlteros, dice, congregación de prevaricadores. Verso 3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. O sea, no había verdad en ellos. ¿Y por qué razón? Dice enseguida, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. O sea, ellos no tenían ya más conocimiento de Dios, hacían lo que querían, y más bien su fortaleza de ellos era tener riquezas, ser, no sé, dice en el verso, vamos al verso 24, ¿qué le parece? Ahí nos explica mejor. Desde el verso 23. Ellos más bien tenían su fuerza en la riqueza, en la sabiduría. Por eso dice en el verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esta era la fortaleza de aquellos tiempos, ¿no? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En aquel tiempo había aquí, dice Jeremías, que había 3 cosas en las cuales los hombres se sentían grandes, ¿no? Y lo publicaban: por ser sabios, por ser ricos, ¿ok? Y por ser valientes, ¿no? Si estuvieran en nuestro tiempo, añadirían una más, ¿no? Por ser populares, ¿no? Estas son tres valores que los hombres publican siempre. Yo soy rico, o yo soy muy sabio, o yo soy muy valiente, o yo soy muy popular, ¿no? Estas son las cosas que persigue el hombre, pero no son las cosas que necesita el hombre, ¿ok? Como fortaleza. Solamente una cosa necesita el hombre para salir de sus problemas, ¿no? Y está en el verso 24, dice el Señor: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Y en qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice
Jehová. Es muy parecido a lo que David está entendiendo en el Salmo 27. David necesita conocer que Dios, por qué Dios hace misericordia y por qué Dios hace juicio y por qué Dios hace justicia en la tierra, ¿cierto? Porque a veces no entendemos y la única manera de entenderlo es conociéndole a Dios. Regresamos al Salmo 27. Vamos ahora al verso 10. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, David clama por misericordia. El Señor le dice, David, más bien necesitas conocerme, necesitas buscarme. Y David dice, si es esto así, entonces Señor, te voy a buscar, pero no te escondas de mí tampoco, ¿no? Y en el verso 10 dice así, dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué verso tan bonito, ¿no? Vamos a repetirlo. Este verso es digno de memorizarlo porque se oye muy bien, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y eso es cierto con respecto a todos los que son salvos, ¿ok? Este verso 10 es lo mismo que escribió Pablo allá en Romanos capítulo 8, ¿ok? Cuando habla de seguridad de salvación. De hecho, David aquí nos está diciendo que si hay un amor en la tierra que es fiel, ¿cuál es el amor más fiel que podemos encontrar en la tierra? Pues el de mamá y el de papá. Pero aún esos pueden fallar, ¿sí o no? Sí, lo que sí David dice, pero hay un amor que nunca va a fallar. Si usted ha depositado su confianza en Dios, si su alma le pertenece a Dios, Él nunca te va a dejar. No, si eres un creyente verdadero, ¿ok? Si verdaderamente eres salvo, estoy hablando de eso. Y no significa que hagamos pecados que como quiera Dios nos va a recoger, no habla de eso, no. Pero si usted ha confiado en Dios, no importa en qué situación caiga, Dios no le va a dejar. De alguna manera Dios le va a sacar adelante. O dicho de esta manera, estamos en una vida en la cual si usted va en el camino angosto, si usted va por el camino recto, aún así tropezamos o nos hacen caer muchas veces, ¿sí o no? Sí, hermano, si usted es un creyente que se porta bien delante de Dios, aún así usted no está exento de tener problemas, ¿ok? ¿Sí me entiende? Pórtese lo mejor que usted pueda para la gloria de Dios. Aún así va a tener problemas o va a tener más problemas. Pero si usted va por el camino ancho siendo creyente, si su vida va de aquí para allá, ¿ok? Irresponsablemente, también va a tener problemas. Pero sea en el camino que vaya, aún así Dios le va a recoger, ¿ok? Si usted está necesitado. ¿Sí entendemos esa parte? Ahora es bueno saber eso. Que Dios siempre me va a ayudar. Que si es por mi rebeldía, Dios me va a ayudar. Pero si yo ando caminando bien y tropiezo, Dios me va a ayudar. La diferencia está más bien en cómo Dios me va a ayudar. No hay que confiarnos. Yo prefiero que si caigo, sea por andar en el camino recto. Y que Dios me ayude, porque Dios va a usar de su misericordia, ¿ok? De su bondad, de su paciencia, así como se escucha, ¿ok? No me gustaría que Dios tuviera que recogerme o levantarme o restaurarme, que también significa esa palabra, regresarme a mi lugar, porque caí andando por el camino torcido. Porque lo más seguro es que Dios no va a usar, va a ser misericordia, pero mezclada con disciplina normalmente. Así es que hay dos diferentes maneras de que Dios te recoge o te restaura, ¿cierto? Si andas correctamente, pues con mucho, es como un hijo, ¿no? Cuando por andar correctamente tropezó y tú vas y le levantas y dices, hijo, bueno, tropezaste porque estás aprendiendo a caminar, ¿no? Pero cuando cayó por andar por donde no debía, ¿qué le dices? No, hijo, por andar, aparte caíste, te voy a dar una buena, ¿no? Para que aprendas la próxima a no andar por donde no te mandé que anduvieras. Así es que hay diferencia en la forma en que dejas de ser levantado. ¿Sí me entienden? Entonces, aunque ese texto es bonito, no hay que confiarse.
Ojalá que cuando Dios tenga que levantarnos porque caímos, sea por andar en sus caminos, ¿ok? Y no sea por andar fuera de sus caminos. Aunque aún así Dios nos va a levantar, ¿sí me entiende? Eso no hay duda, porque Dios es fiel, ¿ok? Por eso David está diciendo, hey, Señor, por eso le dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero como David sí entiende que hay dos formas de que Dios te va a levantar, inmediatamente en el verso 11, David no quiere ser levantado por andar en el camino torcido, ¿no? Y él dice, si esto es así, yo necesito andar por el camino recto, ¿no? Y solamente conociendo a Jehová se puede andar por el camino recto. Por eso David en el verso 11 dice así, eso lo lleva al verso 11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, mi hermano, usted y yo que somos creyentes, estamos en la misma posición que David. Tenemos enemigos en este mundo, ¿ok? Sí, tenemos enemigos. Yo te puedo recordar por lo menos 3, ¿ok? El mundo es uno, ¿cierto? El mundo quiere que andes en su camino para hacerte tropezar. Y si caes en ese camino, Dios te va a recoger, pero te va a disciplinar por andar en el mundo. Hay otro enemigo, Satanás. Satanás también quiere que tú, hijo de Dios, le causes aflicción a tu Padre que te ha salvado y quiere que andes por el mal camino. Ahí tengo otro enemigo que está muy cerca de ti, se llama el yo, ¿sí? Nuestra carne, de esos tres yo creo que la carne es el enemigo más grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que más cerca está de nosotros. Duerme con nosotros, come con nosotros, respira con nosotros, ¿ok? Y ese es un terrible enemigo, ¿ok? Pablo dijo que él miraba en su carne, ¿ok? ¿Cierto? Esta lucha entre uno que quería hacer el bien y otro que quería andar por el camino chueco, ¿no? ¿Sí me entiende? Y como David sabe que aunque Dios le va a ayudar de todas maneras, aún así David quiere andar por el camino recto, ¿no? Por eso yo te invito a ti que hagamos esto el día de hoy. Si entendemos que no importa por qué camino andemos, Dios nos va a levantar si fracasamos. Si caemos, es mejor que andemos por el camino recto cuando caemos, ¿ok? Pero para andar por ese camino recto, pues necesitamos nosotros conocer los caminos de Dios, los caminos que Él ya trazó para andar por ellos. No solamente necesitamos conocerlos, necesitamos que Dios nos ayude a andar por ellos, nos conviene, ¿ok? Por eso David dijo ahí en el verso 11, lo leemos otra vez, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No sé si entendemos esto, ¿ok? Estos dos caminos son peligrosos, ¿ok? Los dos, aún el camino recto tiene peligros, pero es más peligroso el camino ancho, ¿ok? El camino que no es el del Señor está lleno de peligros. Parece ancho, pero hay muchas trampas. Ahí cualquiera te mete el pie, ¿ok? Estás expuesto a resbalar a cualquier momento, aunque tú lo mires que es ancho. No importa, es cuando más caes ahí. El camino angosto es más seguro, es plano, ¿ok? Es un camino recto, es un camino llano. Pero aún así hay enemigos, ¿ok? Pero es más difícil que caiga, ¿cierto? Pero si llegaras a caer por cualquier razón, el Señor tendrá más paciencia con nosotros, ¿ok? Porque Él sabe que fue andando en su voluntad, porque hay enemigos, ¿sí me entiende? Entonces, yo les recomiendo eso, hermano, y me lo recomiendo también, no nos confiemos, aunque estamos seguros en Cristo, en nuestra oración incluyamos cosas como esta. Padre, yo necesito que hagas misericordia, pero también necesito que me ayudes a conocerte más y que me ayudes a conocer tus caminos y que me ayudes a andar en esos caminos. Consecuencia, pues mi vida, aunque tenga problemas, los problemas no serán tan grandes. Es decir, pasaré más tiempo mirando a Dios que mirando los problemas. Y es que ese es un problema que tenemos también nosotros, ¿ok? ¿Saben por qué pasamos más tiempo afligidos? Porque pasamos más tiempo mirando el problema. El problema ya está. Y se va a resolver cuando Dios, si está en las manos de Dios, pues cuando Dios quiera, ¿no? Y mientras tanto, tengo dos opciones. O poner mi vista en Dios
o poner mi vista nada más en el problema. Si pongo la vista en el problema, me voy a estar desanimando todo el tiempo, ¿ok? Voy a sufrir más. Pero si tengo mi vista en Dios, voy a cobrar ánimos, voy a cobrar fortaleza. Así es que usted dice, ¿qué hace? Dios dice, búscame a mí, aunque existan los problemas. ¿Se puede buscar a Dios aunque en medio de los problemas? Sí, por supuesto. De hecho, mi hermano, hoy se resuelve un problema y mañana ya hay otro nuevo. Y apenas resuelves ese y ya viene otro. Así es que mientras estemos en este mundo, eso no va a acabar, ¿ok? Acabará cuando estemos en su presencia. Así es que pues sigamos confiando en Él mejor, si Él nos lo está diciendo. Dice en el verso 12, dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, dice. Y en el verso 13, David va concluyendo el Salmo 27, ¿no? Y dice en el verso 13, otro texto que es clave aquí también. Y suena bonito, ¿cierto? Es otro verso que bien vale la pena aprenderlo de memoria. Ya aquí encontré 3 textos que valen la pena aprender de memoria, ¿no? El verso 4, el verso 10 y el verso 13. Dice el verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Y David se abre, ¿no? Él, aunque es un hombre de oración, y es un hombre conforme al corazón de Dios, y es un hombre muy valiente, es un rey, es un soldado. Mano, David lo reconoce, ¿ok? Y miren qué claro es David. David es bien claro, y lo que está diciendo es esto: si su confianza no estuviera en Dios, que le puede ayudar aquí ahora, él dice que él hubiera desmayado. Y hay muchas formas de desmayar, ¿ok? Y ¿saben qué es lo terrible, mi hermano? Que posiblemente nosotros muchas veces en el pasado hemos desmayado. Es más, posiblemente en este momento estemos desmayados, ¿no? Pastor, ¿y cómo en qué se puede desmayar? Porque yo solamente conozco un desmayo, ¿no? Cuando pierdo No, hay muchas formas de desmayar, ¿ok? Usted está en el ministerio y de repente viene la circunstancia difícil y lo deja, ¿no? ¿Por qué? Porque desmayó, se cansó. ¿Y por qué? Pues porque perdió la confianza en Dios. Porque Él da el ministerio, ¿cierto? Sí. Él sostiene el ministerio, Él capacita para el ministerio. Sí. De hecho, en el ministerio en la iglesia intervienen 3 personas. El Padre que da la fortaleza, Cristo que da el ministerio, el Espíritu Santo que capacita para el ministerio. ¿Y cómo es posible que yo después desmayé en el ministerio? ¿Acaso fue la culpa del Padre que le faltó poder? No. ¿Acaso se equivocó Cristo? No. ¿Acaso el Espíritu Santo le faltó capacidad para ayudarte? Pues no. Entonces, ¿qué pasó? No, que yo dejé de confiar en Dios y desmayé. ¿Se puede desmayar? Sí, mi hermano, muchas veces nos ha pasado. No vamos a recordar, no vamos a reclamar por eso. La estamos aprendiendo, ¿cierto? Sí. David dijo, yo hubiera desmayado. Yo hubiera desmayado, dice David, si yo no hubiera confiado en el Señor. Y hay que ponte esto en la mente, hermano. De hecho, esto es muy similar al liderazgo que tomó Josué cuando murió Moisés. Fue lo mismo que se le encargó a Josué. ¿Se acuerdan en Josué capítulo 1 del verso 1 hasta el verso 9? Y el Señor le recalcó varias veces a Josué: te encargo, esto es lo que te encargo, ¿no? Esto te encargo, esto te demando, que te esfuerces y seas valiente, que yo nunca te voy a dejar, ¿ok? ¿Sí me entiende? Y ya incluyó la palabra, ¿verdad? No desmayes. No desmayes. Ahora, ¿se puede desmayar si no confiamos en Dios? Sí, sí se puede desmayar. De hecho, son los motivos por los cuales habemos muchos desmayados. Y desmayamos mucho. Y no debería ser así. Entonces David dice, por eso ese texto suena muy bonito, ¿eh? Hubiera yo desmayado, dice David, si no creyese que veré la bondad de Dios o veré la misericordia de Dios. David sabe que si él ha hecho algo, ha sido por la misericordia de Dios. David no dice que fue por mi fuerza. Y muchos piensan, ese es el problema, queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, ¿cierto? Intenta hacer algo en tu fuerza y verás que vas a desmayar.
Intenta hacer algo en tu sabiduría y vas a fracasar. Intenta hacer algo porque eres valiente y vas a fracasar. Pero si tú haces lo que quiera que hagas confiando en la misericordia de Dios, no vas a desmayar. Dios te va a ayudar, es muy diferente. Y David dice que esa misericordia es en la tierra de los vivientes, ¿no? ¿Y qué tierra es esa? Pues ahora, ¿no? Sí es cierto que en esta tierra hay muchos muertos, pero también hay vivientes, hay vivos. Está la iglesia de Jesucristo, que estamos vivos de entre los muertos, ¿cierto? Sí, David está necesitando la misericordia ahora. Algún día estaremos en su presencia y pues ya no se requerirá para sentir temor, ¿cierto? Ya estaremos delante de él. Ahora la necesitamos y David la tenía, David la reconoce. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Pero quiero que quede claro eso. ¿Podemos desmayar, sí o no? Sí. ¿Pero podemos evitar desmayar, sí o no? También. ¿Y cómo? Entendiendo que tenemos la misericordia de Dios, pero hay que creer que esto es así. Esto se trata también de fe. Miren, no pierda Salmo 27, solamente para concluir, busque conmigo segunda carta a Timoteo capítulo 1 en el verso 12. Segunda carta a Timoteo 1, 12. Ya es los últimos versos. Segunda carta a Timoteo capítulo 1. Verso 12, ¿lo tiene? El apóstol Pablo entendió bien esto, ¿eh? El apóstol Pablo entendió bien lo que era no desmayar por tener la misericordia de Dios. Dice así en el verso 12. Dice al apóstol Pablo a Timoteo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy en segunda, estoy en primera, ¿verdad? Sí. Segunda de Timoteo 1:12. Ok, retomamos. 1:12, ¿lo tiene? Dice así, vamos a leer para que suene mejor desde el verso... Desde el verso 10 dice así, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio, del cual dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿Estamos ahí? Sí. Maestro a los gentiles, dice, por lo cual dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído, dice el apóstol Pablo. Él conocía la misericordia de Dios, ¿ok? Y recuerden que esta carta fue enviada ya cuando él estaba en prisión, ¿ok? En la prisión en Roma. Dice así, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el mismo apóstol Pablo escribió Romanos 8:37, vaya rápidamente conmigo. Romanos 8:37. Al verso 38, dice Romanos 8:37. Y vamos a leer una parte, aunque podríamos leer desde el verso 28, pero solo desde el verso 27. Dice, 37, perdón. Dice así, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, y está hablando anteriormente de las aflicciones, ¿ok? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y concluimos el Salmo 27. Concluimos en el verso 14. Y en el verso 14 encontramos una especie de exhortación de David hacia alguien más, ¿no? Como diciendo, aprendan esto todos ustedes, ¿no? Y yo creo que se está refiriendo también a nosotros en el tiempo futuro, ¿no? O el tiempo presente más bien.
Dice en el verso 14, ¿lo tiene? Ahora, si entendimos todo desde el verso 7 hasta el verso 13, entonces hagamos lo que dice el verso 14, ¿no? Dice así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y esta es la última recomendación, ¿no? ¿Estás clamando a Dios por misericordia y no ves respuesta? ¿Qué tengo que hacer? Pues sigue esperando en Jehová y síguete esforzando. ¿No entiendes por qué Dios hace esto de esta manera? ¿Qué hay que hacer? Pues seguir esperando en Jehová. Eso es lo que debemos de hacer. Sigue confiando en Dios. Miren, mientras hay problemas, necesitamos seguir confiando en Dios. Necesitamos seguir esperando en Él. Esto que dijo David en el Salmo 27 no es nuevo tampoco, para nosotros no debería ser nuevo. De hecho, en el Nuevo Testamento Cristo también dio recomendaciones similares. No lo busque, lo voy a leer. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, con los 11 de ellos, Él les dijo así estas palabras. Escuchen lo que les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Confiar en el Señor. Pero solamente para no confundirnos, confiar en Dios no significa esperar en Él mientras no hacemos nada. Y es que ese es otro problema. Que para nosotros muchas veces confiar en Dios es seguir esperando en Él y no hacemos luego nada, ¿no? A veces le preguntas a un hermano que está en problema: hermano, ¿y qué estás haciendo? Confiando en Dios. Pero luego ni se congrega, ni estudia la Biblia, ni obedece a Dios, simplemente está esperando. ¿Funciona así? Pues no funciona así, ¿ok? La confianza en Dios se hace evidente cuando hacemos lo que Él dice que hagamos. Por eso en San Juan capítulo 15, en el verso 4, leemos también textos como estos, ¿no? San Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y permanecer en Cristo significa también hacer su voluntad. Entonces, tomamos en cuenta esto. Espero, hermanos, que nos haya sido de provecho el Salmo 27 y que de aquí en adelante nosotros podamos enfrentar mejor las circunstancias. Si no entiendes por qué Dios lo hace así, investiga por qué Dios lo hace así en su palabra. Y cuando lo encuentres, sigue confiando en Dios, porque Él es fiel con nosotros siempre. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias. Y hermano, mientras oramos, piensa en esto. Tal vez si el motivo por el cual tú sigues sufriendo por algún asunto es porque estás mirando demasiado tus problemas y estás mirando muy poco a Dios, le estás conociendo muy poco, estás teniendo muy poca comunión con Él y eso no te va a ayudar. Así es que si el problema persiste, sigamos buscando a Dios y sigamos obedeciéndole. A su tiempo Él contestará, pero mientras tanto podemos tener aún su consolación, pero haciendo lo que Él dice. Así es que vamos a orar por estas cosas. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Padre, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque, Padre, tú sabiendo que nosotros íbamos a pasar dificultades en este mundo, nos has preparado la palabra. Señor, porque tú sabías que tus pensamientos nosotros no podríamos entenderlos muchas veces y nos has preparado dirigiéndonos a tu palabra misma, nos has preparado diciéndonos que te conozcamos mejor, que te busquemos más, para que podamos entender por qué tú actúas así. Padre, ayúdanos a confiar en ti, aun cuando tu respuesta a nuestras oraciones no sea como nosotros quisiéramos que fuera. Padre, ayúdanos cuando la respuesta a nuestras oraciones, Señor,
aún nos pareciera que tú te escondes de nosotros. Padre, ayúdanos a entender por qué lo haces así. Padre, ayúdanos a que seamos esforzados en escudriñar tu palabra. Padre, ayúdanos a quitar los estorbos que nos impiden conocerte, como el pecado. Padre, ayúdanos a que si caemos, que sea por andar en tu voluntad y no fuera de tu voluntad. Padre, aún ayúdanos a que, Señor, que cada día, aún sabiendo que hay muchas dificultades hasta la muerte en realidad, no dejemos de seguir esperando en ti, y que seamos esforzados y valientes como lo dice tu palabra, y que de esta manera seamos librados de desmayar. Padre, ayúdanos como lo hicieron tus siervos David, como lo hizo tu siervo Josué, como lo hizo tu siervo Moisés, y como lo han hecho todos aquellos que han confiado en ti. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos y la fortaleza de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, vamos a venir a un tiempo de oración. Solamente resta decirle que tenemos próximas reuniones el día sábado a las 6 para los que puedan venir, y el domingo a las 7, el sábado a las 6, a las 7, y el domingo ya saben que todo el día. Y la reunión del día jueves, mañana también, no se lo olvide, hermanos, ya son las últimas prácticas, así es que hay que estar preparado. Dios les bendiga, hermano.